A ver, entonces arrancamos. Me dice Rocío si puedo explicar la pregunta número 3. Claro que sí. A ver, vamos a hacer algo más didáctico para que se pueda entender mejor la clase de hoy día, ¿correcto? Aquí está mi separata. Un segundito, un segundito, un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a bajarlo por acá. Muy bien. Y llegamos a la pregunta 3. La voy a bajar un poquito para que se entienda mejor. A ver, vamos acá. Hacerlo más bonito. Listo. Excelente. Muy bien. Entonces, a ver, por acá. Entonces vamos a copiar y pegar por acá, ¿correcto? Esta es la pregunta, ya, número 3 que me haces mención. Ya. Si tienes dudas, puedes hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Entras a tu máquina, haces un recorte, un pantallazo y lo subes por acá. Si tienes alguna pregunta o inquietud al respecto. Ya, mira, vamos así, ya. Dice aquí, la pregunta 3, que es la que tú me indicas, ya tiene que ver con lo siguiente. Dice, la Real Audiencia fue un tribunal presidido por el virrey, acompañado de 8 oidores. Tenía atribuciones judiciales, funciones administrativas y políticas. Hasta ahí queda todo correcto, ¿no? La Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia dentro de un virreinato. Lo preside el virrey y los oidores. ¿Qué son los oidores? Los oidores son magistrados que oyen, el término oidor, son los que oyen ya los casos judiciales, pero la Real Audiencia tiene pues más funciones. Tiene una atribución judicial, tiene funciones administrativas, pero también políticas, ¿correcto? Ya complementariamente. Ya, entonces, como institución judicial se encargaba de los juicios civiles y criminales, ya que en el mundo colonial existen dos instancias, la civil y la criminal, exceptuando los fueros eclesiásticos, militares o comerciales que ellos tienen sus propias instancias judiciales. Aquí viene la pregunta, entre sus funciones administrativas y políticas debía, respuesta, Edenano, asesorar al virrey y reemplazarlo al morir por el oidor más antiguo. Si ustedes ven la respuesta, ya dice así. En sus funciones administrativas y políticas debía examinar ordenanzas, que son las leyes, ya, reglamentos y decretos del virrey o gobernador. En caso de que el virrey muriera, la presidencia y el gobierno del virreinato lo asumía el oidor más antiguo de la Real Audiencia. La Real Audiencia como término se utiliza únicamente cuando es capital de virreinato. Si no es capital de virreinato, es una simple audiencia. Entonces, en ese caso sería la de Nano, asesora al virrey y lo reemplaza al morir por el oidor más antiguo. Esa sería la respuesta de lo que tú has preguntado, estimada Rocío. Si tuvieras otra pregunta, encantado en absolverla, ya, de mi parte, encantado. ¿Correcto? ¿Alguna inquietud? ¿Otra inquietud que tengan ustedes, chicos? A ver, entonces, mientras van pensando, ya vuelvo al toque, un segundito.
No, pero habla con los chicos para que se comuniquen con todas las personas que ellos conocen para incitarlos al voto para la protección preventiva, ¿no? Y ya, pues, muy sutilmente para la cuestión de la educación, ¿no? Es importante en la protección preventiva ganar la mayoría de todo lo que se ha votado a generar de mal. Ya, a ver, entonces, mientras van este, proponiendo algunos temas para preguntar, comenzamos esta tutoría, ¿correcto? A ver, la clase de hoy día lleva como título Invasión Española y el Virreinato del Perú, ¿correcto? Excelente. Arrancamos entonces, ¿ya? A ver, lo primero que hay que indicar, vamos a trabajar el tema de colonización española en las Antillas, ¿ya? Es que comencemos con las causas. ¿Cuáles son las causas? La expansión comercial, ¿ya? En este sentido, ya Europa ha superado la crisis del siglo XIV, ¿ya? Así que busca una incorporación de nuevos territorios. En segundo lugar se encuentra la toma de Constantinopla, que fue tomada por los turcos otomanos, y la búsqueda de nuevas rutas por los navegantes europeos. Entonces, ante el bloqueo del Mediterráneo por parte de los turcos otomanos, ya aparece la necesidad de búsqueda de especias, ya. Dentro de esto entonces, vamos a ver aquí la capitulación de Santa Fe. Por la capitulación de Santa Fe, Colón, ya que es el personaje que nos reúne aquí, ya firma entonces Isabel de Castilla, que, esposa de Fernando de Aragón, son los denominados reyes católicos. Ese documento autoriza el viaje de expedición de Colón. A cambio de la autorización del viaje, Colón obtendría títulos, siendo el más importante que se le entrega el de virrey, y el 10% de las riquezas, de todos los tesoros descubiertos. Entonces, pasemos a ver rápidamente los viajes de Colón. Como ustedes bien saben, son 4 viajes en total. Ya, entonces comencemos con los viajes. Primer viaje se arribó a las Antillas. Guanajaní es el nombre que le ponen en lengua nativa. San Salvador es el nombre que le pone Cristóbal Colón. Hoy día se llama Bahamas. Ya, aquí se va justamente en este primer viaje, ya llegar a América. En el segundo viaje, ya se va a fundar la primera ciudad española en América. Se llama la Isabela en honor a Isabel de Castilla. Esto se va a hacer en la isla llamada la Española, que queda en Haití, el país más pobre de América. En el tercer viaje se arribó a tierra firme, a las costas de Venezuela, exactamente hasta la desembocadura del río Orinoco.
Aquí entonces, en este tercer viaje, Colón será apresado por Bobadilla, ¿ya? Siendo llevado a España bajo el cargo de violentar y maltratar a los españoles. A consecuencia de ello, entonces, ya, entonces Colón es llevado por Bobadilla, ya, donde él hace sus descargos de lo que ha realizado. Bueno, los reyes católicos lo que hacen es quitarle todos sus privilegios, pero le conceden un cuarto viaje. En este cuarto viaje llegó a Centroamérica, ¿ya? Y en ese sentido, el punto más importante es Panamá, ya que se convertirá en en el centro estratégico de las operaciones de los viajes, ya que se van a realizar posteriormente, ¿ya? Fíjense ustedes, por favor, que se va a arribar a tierra firme. Tierra firme, tercer viaje, quiere decir continente. Viaje 1, viaje 2 son islas. Viaje 3 es continente y viaje 4, Centroamérica. Aquí se puede ver nuevamente los viajes de Colón. ¿Correcto? Aquí está justamente lo que les comentaba. Colón llega al Atlántico. Colón nunca llega al Pacífico. Así que recién después de Colón, lo que se va a hacer es cruzar del Atlántico al Pacífico, ¿ya? Del Atlántico al Pacífico para poder, ¿ya? Ya, entonces, como ustedes pueden ver, ya se cruza al Atlántico y en el Atlántico pasamos ahora sí a ver el siguiente tema. Nuestro siguiente tema, ¿cómo se titula? Se titula La conquista del Tahuantinsuyo. Comenzamos entonces viendo las causas. ¿Cuáles son las causas? La fragmentación étnica del Tahuantinsuyo, ¿correcto? Ya, la cual consiste en la falta de unidad que tiene justamente el imperio de los incas, ¿correcto? En segundo lugar, se encuentra la división de las panacas incas, ¿ya? Huáscar contra Atahualpa, ¿ya? Es decir, las guerras civiles, ¿no? Ya que unas panacas apoyarán a Huáscar y otras panacas apoyarán a Atahualpa. Finalmente, la alianza de los españoles con los pueblos contrarios a los incas, ya son pueblos que se oponen a la dominación inca. Ahí podemos agregar también la superioridad tecnológica, ya no olvidemos que los españoles utilizaban armas de hierro, mientras que los incas utilizaban armas de bronce y piedra.
¿Ya? Comenzamos entonces viendo cada uno de los viajes de Pizarro. Primer viaje. El primer viaje es denominado el viaje de exploración. Vamos a ver si lo que dicen de un rico imperio en oro y plata al sur es cierto. ¿Ya? Entonces, primer viaje, ya es el viaje de exploración, ya del litoral a la actual Colombia, ¿correcto? Entonces, primer viaje es el viaje de exploración, ¿correcto? Ya, para ver si lo que dicen de el imperio de los incas es cierto, ¿correcto? Bueno, en realidad este viaje fue un fracaso, tanto así que Diego de Almagro pierde un ojo, ¿ya? El molesto quema el pueblo, por eso se llama pueblo quemado, ¿correcto? Tras esto, entonces, se firma el Contrato de Panamá donde los socios acordaron la conquista del Perú. Es decir, lo que van a acordar es la función que van a cumplir cada uno de ellos, ¿correcto? En ese sentido, entonces, ya, en ese sentido, entonces, como se puede mencionar, ya, ¿qué se establece? Los tres socios de la conquista, ya, Pizarro se va a encargar de dirigir la expedición. Luque se va a encargar de el financiamiento y Almagro se va a encargar de las provisiones. Con esto entonces se lanzan al segundo viaje, que es el viaje del descubrimiento. Aquí se produjo el arribo europeo al Tahuantinsuyo. ¿Ya? Bueno, pues en ese sentido entonces ya habría que indicar que ocurren lo siguiente. El famoso Bartolomé Ruiz es el que va a encontrar una balsa de indios tayanes tumbesinos muy bien habituallados, quienes le confirman la existencia del imperio de los incas al sur, ¿correcto? Ya, entonces aquí se verifica la existencia del Tahuantinsuyo. Ya, también se va a producir el incidente de la Isla del Gallo, ya que a Pizarro se le ordena retornar a Panamá, el cual no quiere, trazando una línea en la isla denominada del Gallo, indicando que aquellos que crucen la línea al sur serán ricos con él. Los que se queden al otro lado, en el norte, serán pobres en Panamá. Con esto entonces ya hay que dar la autorización. ¿Qué tal, Miyuki? ¿Cómo estás? ¿Se te extrañó? ¿Se te extrañaba? Si tienes preguntas, encantado de poder resolverlas, Miyuki.
puedes dar un pantallazo, alguna de las preguntas que tú tengas con miras al examen 2, tomando en cuenta que para el examen 2 estos temas entran, ¿no?, entre la semana 6 y la semana 10. Así que estoy atento al envío de tus preguntas que creas conveniente. ¿Ya? ¿Correcto? Hola, ¿cómo estás? Claro que sí, sí, te recuerdo mío que tú eres de las que más animan estas sesiones de tutoría, ¿no? A ver, mientras Miyuki se va animando a enviarnos preguntitas, yo sigo un poco avanzando el tema, ¿les parece? Ya, correcto. Entonces, estamos hablando ahora de la capitulación de Toledo, ¿correcto? A ver, entonces veamos rápidamente capitulación de Toledo. A ver, la capitulación de Toledo es el instrumento jurídico que autorizó la conquista del Tahuantinsuyo, ¿correcto? Ahí está justo, preguntas, ahí está lo que yo quería. A ver, este es 2022-1. Correcto, a ver, entonces déjenme buscar un ratitito mis fuentes. Siempre uno debe trabajar con sus fuentes. A ver, ya. Aquí tengo el 2022-1. Vamos a ampliar un poquitito para verlo. ¡Ay! Lo amplié demasiado. Ya, a ver, aquí se lo puedo ver chévere, ¿ya? Comenzamos. Dice así. El periodo lítico ocurrió desde fines del Pleistoceno hasta los inicios del Holoceno. Presentó características sociales, económicas y culturales que posteriormente permitieron el desarrollo de la vida del hombre en el actual territorio peruano. En relación al periodo mencionado, indique la alternativa que contiene la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de las proposiciones siguientes. A ver,
Comencemos entonces con la respuesta respectiva. La primera dice así: organizaron en bandas dirigidas por un líder sin diferencias sociales. Eso es verdad, no son bandas, ¿ya? El líder es el más capaz, ¿ya? No el más viejo ni el más fuerte. 2. ¿Desarrollaron una economía depredadora con división sexual del trabajo? Correcto. Una economía depredadora, parasitaria, de autosubsistencia, con división sexual del trabajo, donde las mujeres practican la recolección de alimentos, mientras que los hombres practican la caza y la pesca. ¿Verdad? 3. Dominaron el trabajo de cestería y elaboración de redes de pescar en lítico. Eso no. Eso sería arcaico, descartado. La 4. Practicaron una agricultura incipiente con domesticación de animales. Tampoco, porque domesticación es arcaico inferior. Entonces, considerando esto, ya la respuesta correcta es la A de alto. Verdad, verdad, falsedad, falsedad. ¿Correcto, chicos? A ver, muy bien. Entonces sería la respuesta de la pregunta número 70. ¿Correcto? Muy bien. A ver, sigamos avanzando. ¿Les parece? Listo. A ver, ahora hagamos la pregunta 71. ¿Ya? Ya, entonces, siguiente pregunta. Dice así, ya. Durante el intermedio tardío entre los siglos XI y XV, se desarrollaron en el altiplano del Collao, a orillas del lago Titicaca, los reinos aymaras, entre los que destacaron Collas y Lupacas. Su manifestación cultural más reconocida fue la arquitectura, particularmente la construcción de chulpas como las de Sillustani, que eran, pregunta 71, torres funerarias de piedra para los jefes. La A de alto, ¿no? Eran unas estructuras de piedra maciza, la chulpa de Sillustani, que es básicamente colla, medía aproximadamente 14 metros de alto. Tiene carácter funerario principalmente, ¿correcto? Listo. Pregunta número 72.
En el Tahuantinsuyo la sociedad se encontraba dividida en diversas jerarquías, siendo marcada la diferencia entre la nobleza que detentaba el poder y el pueblo. Respecto a los diferentes tipos de nobleza, relacione correctamente las dos columnas. Aquí tenemos entonces que la respuesta sería la B de bueno. Nobleza de sangre, miembro de las panacas cusqueñas. La nobleza de provincia, élites incorporadas al imperio, eran los pueblos conquistados, ¿ya? Y la nobleza de privilegios se accedía a ella por servicios al Estado, básicamente méritos, ¿no? Como por ejemplo lo mencionamos cuando vimos el caso de Ollantay, ¿correcto? Excelente, muy bien, ¿no? Ya, entonces la 72, esa es la respuesta correcta, ¿correcto? ¿Listo? A ver, ahora pasemos a la pregunta número 73. Dice así, en el segundo viaje, los españoles llegaron hasta el río Santa, comprobando la existencia del imperio de los incas. Francisco Pizarro, al no contar con el apoyo del gobernador de Panamá, decidió viajar a España, donde firmaría conjuntamente con la reina Isabel de Portugal la capitulación de Toledo. Mediante este documento se le autorizaba a conquistar el Tahuantinsuyo y la respuesta sería ya la de dedo, ya concentrando la mayor cantidad de títulos, ya que afectó mucho su posición que tenía con respecto a los otros socios, ya Luque y Almagro. Pregunta 74. Dice así. Durante el virreinato, la Real Hacienda fue la encargada de controlar la recaudación fiscal. Dicha institución funcionaba a través de las cajas reales, que eran oficinas donde se recaudaban los impuestos. Relacione los impuestos con su correspondencia económica. Pregunta número 74. La respuesta correcta, a ver, que me faltó marcar nada más. La 1C, la 2D, la 3A. Correcto. Entonces sería la D de dedo, ¿ya? La 1C, alcabala. ¿Qué cosa es la alcabala? El impuesto grabado a la compra y venta al interior del virreinato. Es como el IGB colonial, ¿no? Ustedes piensen en el IGB cuando llevan economía, sería una especie de IGB. El quinto real. El quinto real es el pago del 20% sobre los metales a favor de la corona, ¿ya? Todos los tesoros descubiertos y metales, el rey de España se queda para gastos de uso corriente personales con el 20%. Lo llaman quinto real o quinto de rey. El almojarifazgo es el impuesto aduanero de importación y exportación, ¿ya? De lo que traen justamente desde Europa. Y el diezmo es el pago sobre la producción agropecuaria a favor de la iglesia.
es el 10%, ¿ya? De todo lo que se produzca en el campo agrícola y ganadero que debe entregarse a la iglesia para el sostenimiento de la iglesia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya, entonces, ese sería, ¿correcto? A ver, vamos a ver si hay más preguntas. Acá hay más preguntas. Este es 2022-1. Estas son ya universal, ¿correcto? A ver, entonces, pasemos a ser universal. Dice así. Mesopotamia significa tierra. Un segundito. A ver, ya, ahora sí. Vamos a verlo por acá. Ya, dice así. Mesopotamia significa tierra entre ríos y fue el nombre que se le dio antiguamente al valle formado por los ríos Tigris y Éufrates en el cercano oriente. Con respecto a las manifestaciones culturales de las civilizaciones desarrolladas en Mesopotamia, determine la alternativa con la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de las proposiciones siguientes. A ver, comencemos, veamos una por una y digamos si es verdadero o falso. Comencemos. Uno romano. Los sigurats eran edificaciones militares para la defensa de las ciudades-estado sumerias. No, los sigurats tienen carácter religioso, son templos. Pueden tener incluso carácter científico porque ahí se divisan los astros, pero no carácter militar. Dos, los caracteres cuneiformes fueron descifrados en base a la piedra Rosetta por Champollion. No, piedra Rosetta Champollion es Egipto. ¿Ya? Para el caso cuneiforme sería la roca de Behistún, ¿ya? Y sería Rawlinson, ¿ya? Quien descifró esta escritura. Falso. Tres en romano. Entre sus dioses principales destacan Marduk, Asur e Ishtar, cuyos atributos fueron variando. Es correcto. Marduk es el dios de la justicia, Asur es el dios de la guerra e Ishtar es la diosa del amor. Así que sus atributos van variando. Muy bien.
Ya. Entonces, dice finalmente, 4 en romano, crearon el sistema de numeración sexagesimal. Eso es correcto, ¿no? Cuando uno mira sexagesimal, ¿no? Todo tiene múltiplo de 6. La hora, 60 minutos. Incluso el minuto, 60 segundos. La hora, 60 minutos. El día, 24 horas. El mes, 30 días. Y el año, 360. Los signos del zodiaco, correcto, pero también, porque ellos eran muy supersticiosos, también inventaron el horóscopo. Indicaba que la personalidad de cada uno está prefijado por el día de tu nacimiento. Y el calendario lunar, que también es correcto, ¿ya? En el sentido que el calendario lunar tiene que ver básicamente con la medición del tiempo, que es un tiempo de carácter sexagesimal. En ese sentido, entonces, la pregunta número 75 sería la C de casa. Falsedad, falsedad, verdad, verdad. Correcto. A ver, pregunta 76. Dice así. Atenas logró su máximo apogeo durante la segunda. Atenas logró su máximo apogeo durante la segunda mitad del siglo V, después de las guerras médicas. El predominio ateniense generó enfrentamientos con otras polis griegas como Esparta, desencadenando las guerras del Peloponeso. Con respecto a las causas de este conflicto, podemos señalar respuesta de las guerras médicas, causas, pregunta 76 sería la C de casa, la pugna por la hegemonía política y económica de Atenas. Aquí se van a enfrentar las dos polis más poderosas de Grecia. Excelente. Muy bien. Ya. La A, establecimiento de un gobierno basado en la democracia, ese es Atenas. La expansión por Babilonia, Asiria y Egipto, eso no es Grecia. Esa sería más bien la época de Alejandro Magno y el periodo helenístico con Macedonia. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la respuesta correcta, pregunta 76, es la C de casa. Ahora pasemos a la pregunta 77. Dice, en la Edad Media, durante los siglos XI-XIII, se produjo el proceso de reactivación del comercio y la reaparición de las grandes ciudades en Europa occidental. Los principales grupos burgueses que impulsaron este renacimiento fueron los conformados por artesanos, que se agruparon en raya al interior de las ciudades, articulándose a través de raya, comerciales y ferias para incrementar sus intercambios. Entonces, pregunta número 77, la respuesta es la de dedo. Hay que indicar entonces que los grupos burgueses que impulsan el renacimiento urbano son artesanos que se agrupan en gremios al interior de las ciudades, articulándose a través de ligas comerciales como la Liga Hanseática o Teutónica que se encuentra al norte de Europa o la Liga Italiana que se encuentra al sur mirando al Mediterráneo y ferias como la de Champaña, que es la más importante, en Francia. Muy bien. Pregunta número 78. A ver, dice así. El feudalismo fue un régimen que predominó durante la Edad Media europea, entre los siglos IX y XIII. Un aspecto importante del sistema de organización feudal fue la estructura estamental de la sociedad. Con respecto a las formas feudales de articulación de los grupos sociales, identifique la alternativa que contiene los enunciados correctos. Pregunta 78. Respuesta sería ya la letra A.
ya que habla de el sistema de organización social. Uno en romano es correcto, el sistema de órdenes, que es la función que uno cumple, son los villatores, que son los que pelean, los oratores, los que rezan, y los laboratores, los que trabajan. La 2 en romano es incorrecta, la prestación del juramento de homenaje por los señores. A ver, el juramento de homenaje no lo hacen los señores, lo hacen los vasallos, o los que quieren ser vasallos. Incorrecto. 3 en romano, el predominio de las relaciones de dependencia personal, eso sí, servidumbre y vasallaje. 4 en romano, la entrega de tierra mediante la investidura por los vasallos, eso también es incorrecto. Quien hace la investidura son los señores, hacia los vasallos. Y las 5 en romano, el establecimiento de vínculos de vasallaje y servidumbre, correcto. Serían las relaciones de dependencia personal. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. El Concilio de Trento fue convocado por el Papa Paulo III en el marco de la Contrarreforma, buscando establecer una pastoral más rígida y controladora, a fin de frenar el avance protestante. Identifique cuáles de los enunciados siguientes corresponde a los puntos centrales del dogma católico reafirmados por este concilio. Es decir, acuerdos del Concilio de Trento, ¿correcto? A ver, entonces aquí tenemos los acuerdos. A ver, número 1. Para la salvación no solo es necesaria la fe, también las buenas obras. Sí, Trento fue tajante, ya que esto fue cuestionado por Martín Lutero, quien habla únicamente de fe, ¿correcto? Sin darle pie a las buenas obras. Las buenas obras son importantes. La 2 en romano, la difusión de la Biblia o sagradas escrituras en lenguas nacionales, no. La Iglesia Católica y Trento establece que se haga en latín todavía. Falso. 3 en romano. La obligación de todo cristiano de cumplir los ritos y prácticas de la Iglesia, en ese caso, es correcto, ya que la Iglesia se basa en costumbres y tradiciones. ¿Ya? Y finalmente, la secularización absoluta de los bienes, ingresos eclesiásticos, eso es falso, ya que la Iglesia no impulsa la secularización. En ese sentido, la respuesta es la C de casa 1 y 3 en romano. A ver, Miyuki, mientras te animas a seguir enviando más preguntas, estamos conectados.
A ver, entonces creo que, a ver, aquí tengo más preguntas. Excelente, muy bien. A ver, un segundito. A ver, un segundito, un segundito. Listo, muy bien. A ver, entonces, sí, claro, Gobierno de Toledo. A ver, vamos a poner por acá. A ver, un segundito. Aquí estamos. Tun, 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 tun. Guerras civiles. A ver. Muy bien. Resistencia inca. Excelente. Y aquí viene el gobierno colonial y reformas toleranas. Excelente. A ver, aquí vamos entonces con las preguntitas. Ya. Esto sería, estimada Miyuki, hablamos de qué año de examen. El que me acabas de enviar. Me escribes, por favor, esta última tanda de preguntas. ¿Qué semestre sería? A ver, 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 a ver. Ujú. A ver, que me indique Miyuki. 21-1, ya. Excelente. Muy bien. A ver, entonces, comenzamos. Ya. Vamos a ver las preguntitas, preguntitas, ¿correcto? A ver, dice, este es un texto, pregunta con texto. Dice así. Frente a la propagación de una serie de epidemias, específicamente enfermedades respiratorias y gástricas, transmitidas por los europeos, los indígenas no tenían defensas inmunitarias. La llegada de los esclavos africanos no facilitó las cosas porque ellos a su vez transmitieron nuevas epidemias, en especial la fiebre amarilla. Se puede afirmar entonces que el fenómeno denominado proceso de unificación microbiana del mundo, ¿correcto? Un segundito.
A ver, entonces, vamos a ver aquí las preguntas que están colocándome acá, ya. Dice entonces, ya. A propósito de las epidemias, cabe recordar que estas no solo provocaban puntuales pérdidas demográficas, sino que además generaban impresionantes efectos acumulativos, puesto que afectaban en periodos sucesivos a diferentes clases de edad. Este es un párrafo adaptado del libro de Ruggiero Romano, que es un historiador muy prestigioso de origen italiano, ya titulado Mecanismos y elementos del sistema económico colonial americano, siglos XVI-XVIII. Tomando en cuenta el texto que acabo de leer, la respuesta correcta sería la A de alto. Las epidemias como uno de los factores del colapso demográfico en los Andes, principalmente la viruela, que fue muy contundente. A ver, aquí hay más preguntas. Perfecto, muy bien. A ver, dice, la cultura chimú se define como un estado imperial militarista y teocrático que se desarrolló durante el segundo intermedio. En relación con su expansión territorial y cultural, determine el valor de verdad, verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Habla de Chimú. A ver, sometieron al reino Sicán, Olambayeque y a toda la costa norte. Correcto. Uno hermano, verdad. Fueron conquistados por Pachacútec en el intermedio tardío. No, son conquistados por Tupac Yupanqui. El Inca es Pachacútec, pero Tupac Yupanqui es el Auqui, príncipe heredero. ¿Ya? Falso. 3 en romano. ¿Conquistaron los territorios de los valles de Chillón y Lurín? Falso, porque ellos llegan hasta Paramonga, que queda al norte de Lima. No llegan tan cerca de Lima como sería Chillón y Lurín. Y finalmente, 4 en romano, asimilaron las técnicas de metalurgia de la cultura lambayeque. Eso es correcto. Ya, Sicán o lambayeque se ve reflejado, por ejemplo, en el uso del tumi. ¿Ya? Así que la respuesta correcta sería la D de dedo. Pasemos a la pregunta 72, ¿correcto?
Ya. Entonces, comencemos. ¿Ya? Dice así. Dentro del imperio de los incas, la sociedad era característicamente jerárquica y elitista. Así, además de la élite cusqueña y de los jefes de los grandes señoríos, existió una larga y amplia variedad de personajes que conformaban el Estado desde abajo, tales como los llanas, quienes fueron sirvientes encargados de trabajar para el Inca y la nobleza. Mientras que los mitimaes, porque la pregunta es mitimaes, ya, no llanas o llanaconas, sería ya la A de alto, ¿correcto? Son colonizadores que no rompían los lazos con su lugar de origen. ¿Qué significa esto? Que son colonos temporales, que no rompen los lazos con el Ayllu. Queda de entender eso, porque el Ayllu tiene dos elementos de vinculación. Uno es la tierra y otro es el parentesco. Eso hace entonces que sea muy importante ser parte del Ayllu. Correcto. Pregunta 73 dice, la reforma del virrey Francisco de Toledo tuvieron como objetivo organizar la administración pública e incorporar a los indígenas al sistema colonial como su base productiva. Una de las medidas fue la creación de las reducciones indígenas y para ello, pregunta número 73, Toledo, ¿ya? Respuesta sería la D de dedo. Los ayllus de los valles andinos fueron agrupados en pueblos de indios. Toledo se dio cuenta que el descenso demográfico ya fue bastante alto. A ver, entonces, un segundito. Ahora sí, retomamos acá con las preguntitas. A ver, entonces íbamos en la pregunta de Toledo, ¿correcto? Entonces dice así, la reforma del rey Francisco de Toledo, que es el más importante del siglo XVI, tuvieron como objetivo organizar la administración pública e incorporar a los indígenas al sistema colonial como su base productiva. Una de sus medidas fue la creación de las reducciones y para ello, respuesta correcta, la de dedo, los ayllus de los valles andinos fueron agrupados en pueblos de indios. Lo que pasa es que Toledo, cuando llega al Perú, solamente quedan vivos 3 millones de indios de los 14 millones que eran. Así que él propone la solución de que lo que mejor debe pasar es que los indios vivan separados de los blancos. Los blancos viven en ciudades, mientras que los indios viven en reducciones, pueblos de indios o comunidades indígenas. Cualquier término vale, son sinónimos que se aplican en la época, ¿correcto? Excelente.
Ya, entonces dice así. Respecto de los estilos alfareros presentes en las sociedades prehispánicas, relacione correctamente las siguientes culturas con las características más resaltantes de sus cerámicas. A ver, aquí la respuesta sería la D de dedo. 1C, para Cascavernas tiene influencia del estilo Chavín, es polícroma y con asa puente. Nazca, la D de dedo, destaca la técnica de orar al vacío, es polícroma y con asa puente. La 3 Wari A de alto presenta vasijas escultóricas en forma de llama que pertenecen al estilo Pacheco. Y por último, la 4 B de bueno, destaca por ser escultórica, naturalista y bicroma. Hasta entonces, los estilos alfareros que implica estilos de cerámica, ¿correcto? Muy bien, a ver, salimos de aquí. Ya, a ver, comencemos entonces, ¿ya? Y así, tras la caída del Imperio Carolingio, el régimen de gobierno sobre el territorio europeo fue cambiando sustancialmente y se observó el creciente poder de los denominados señores feudales. Sobre las características del feudalismo en el plano político durante su periodo de consolidación, es cierto afirmar que entre estas está, ¿correcto? ¿Ya? Pregunta número 75, respuesta, la A de alto. Nos habla de las características del feudalismo políticas. Entonces sería el relegamiento del poder central y el predominio de los poderes locales. El poder central es el poder del rey y los poderes locales son los señores feudales. La pregunta 76 dice, la Edad Media es un periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre la caída de Roma de Occidente hasta la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Tomando en cuenta este marco temporal, ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos desarrollados durante dicho periodo. Aquí la pregunta sería con respuesta la A de alto. Hagamos la cronología. Número 1, violento cruce germano de las fronteras del Imperio Romano. Eso sería las invasiones violentas. Luego vendría el 3 en romano, creación de las escuelas durante el Renacimiento carolingio. Eso es Alcuino de York. ¿Ya? Luego vendría la 4 en romano, la convocatoria al Concilio de Clermont por el Papa Urbano II, eso sería siglo XI, ¿ya? Y finalmente, la 1, conflicto armado entre Francia e Inglaterra, guerra de los 100 años, eso sería siglo XIV.
Entonces sería la A de alto. Violeta Cruces sería el siglo 4-5, ya Renacimiento carolingio, siglo 9, Concilio de Clermont, siglo 11 y Guerra de los 100 años, siglo 14. Muy bien. A ver, entonces ahora veamos la pregunta 77. ¿Ya? Ya, entonces dice así. Sobre los obispos, ¿qué vista de águila demuestran cuando se trata de descubrir en un viejo pergamino una cosa que pueda aterrar a las gentes sencillas y convencerlas de que deben pagar algo más que los diezmos? Pero, mientras tanto, no se acuerdan de recordar lo que tantas veces se lee en libros sobre los deberes que ellos, a su vez, tienen para con el pueblo. El fragmento anterior es parte de la obra de uno de los representantes del humanismo, en la cual se criticaba a la sociedad y a la iglesia de la época. Esta obra que critica ya a la iglesia y es escrita por un miembro del humanismo sería la respuesta correcta, la C de casa. Es el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que es el más importante representante del humanismo, ¿ya? Quien hace una crítica bastante dura contra la Iglesia Católica. Muy bien. A ver, pregunta 78. Jacques Bossuet argumentó que Dios estableció a los reyes y a través de ellos reinó sobre todos los pueblos del mundo, ya que el poder de los reyes provenía de Dios. Su autoridad era absoluta, no eran responsables ante nadie, incluyendo los parlamentos, excepto ante Dios. Esta idea hace referencia a uno de los principios de las monarquías absolutistas de los siglos XVII y XVIII, denominado, ¿cómo se llama esto? Providencialismo. ¿Qué cosa es el providencialismo? Es que la autoridad, el poder para gobernar viene de Dios, de la divina providencia, providencialismo. Correcto. Y la ultimita ya, esta sería la ultimita, la pregunta número 79, ya, dice lo siguiente. El desarrollo de la antigua civilización romana se divide en tres grandes periodos: monarquía, república e imperio. Sobre los mismos establezca los hechos presentados a continuación en orden cronológico de desarrollo. ¿Ya? Respuesta sería aquí, por cronología, la D de dedo. Primero es, el Senado se rebeló contra el monarca Tarquino el Soberbio, esa es la etapa de la monarquía. ¿Ya? Luego sería 4 en romano. Tras la batalla de Sama, los romanos se metieron a Cartago, esa es la etapa de expansión, ya guerras púnicas. Luego sería 1 en romano. Se formaron los triunviratos para frenar las guerras civiles, eso es después de su expansión por el Mediterráneo. Y la última sería 3 en romano. Se construyó el anfiteatro Flavio en la ciudad de Roma. Esto corresponde a la etapa del Bajo Imperio Romano. En conclusión, entonces, la respuesta correcta es la D de dedo. Excelente, muy bien.
Ahora sí. Entonces, ahorita te respondo lo de Francisco de Toledo. Si tuvieras alguna pregunta más, envíala por favor, Miyuki, al chat. A ver, entonces aquí nos manda Miyuki más preguntitas. A ver, primero respondo lo de Toledo rapidito, ya. A ver, aquí tenemos el caso de Toledo. ¿Listo? A ver, primero hacemos las reformas toledanas. Toledo justamente tiene como objetivos la reforma del virreinato peruano, es decir, busca justamente, ya, digamos, Toledo, a ver, un segundito, ¿listo? Lo que busca es reorganizarlo en beneficio de la corona española. Y para ello es importante reorganizar la mano de obra indígena. Sobre esa base, entonces, es importante mencionar ya este aspecto de manera particular, ¿ya? Se va a entender mejor estas reformas toledanas indicando que Toledo va a llevar a cabo lo que se conoce como la visita general. Él va a recorrer todo el virreinato recientemente creado, no muchos años atrás, con el objetivo de dar leyes.
Ya, entonces, como ustedes pueden observar, ya, digamos lo siguiente. Vamos a ver aquí las medidas que lleva a cabo Toledo, ¿no? Recorre todo el virreinato, la visita general, da leyes llamadas ordenanzas. Comencemos entonces con las medidas sociales. En el plano social, para mejorar el control y facilitar la evangelización de los indígenas, los agrupó en pequeños pueblos llamados reducciones, ¿ya? Ya les comentaba más temprano que lo hace con el objetivo de evitar que los indígenas sigan muriendo. Por eso quiere reducirlos separándolos de la población blanca. ¿Ya? En el plano económico estableció la mita minera, porque lo que le interesa ya a la corona española es esto. Entonces, estableció la mita minera, a través de la cual los indígenas estaban obligados a trabajar en las minas, principalmente en Potosí. Complementariamente, creó la Casa de la Moneda. ¿Para qué? Para acuñar monedas y vigilar la extracción de la plata. ¿De dónde? De Potosí. Una última medida económica va a ser que monetizó el sistema tributario indígena. Ante los indios, cuando pagaban el tributo, lo hacían, ya, lo hacían, eh, lo hacían en trabajo o en especies, logrando entonces que fueran pues más explotados. Y finalmente, en el plano religioso, ya instauró el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para juzgar cualquier acto que fuese en contra de la religión católica. ¿Correcto? Básicamente se habla de los herejes. Muy bien. Este sería entonces las medidas de corte religioso, la instauración del Tribunal de la Santa Inquisición. A ver, este es las preguntas que se tomaron en el 2022. Vamos a buscar por acá. Buscar por acá 2022, ¿correcto? Muy bien. A ver, un segundito. A ver, ya, comencemos entonces, ¿ya? Dice lo siguiente. Ya, comencemos entonces, ya. Con respecto al desarrollo histórico de Grecia, establezca el orden cronológico. Aquí la respuesta correcta es la A de Lo primero comenzamos con 3 en romano. La expansión territorial persa amenazó la autonomía griega. Esto sería las guerras médicas. Luego vendría el número uno. Atenas logró un alto desarrollo cultural en el siglo de Pericles, que es el siglo V, el siglo de oro. Luego vendría el número 4. Esparta logró una breve hegemonía sobre Grecia. Esto sería las guerras del Peloponeso, que termina venciendo finalmente Esparta. Y número 2, se fundó Alejandría, ciudad cultural del Imperio Macedónico. Esto sería la etapa helenística con Alejandro Magno. Muy bien. A ver, entonces, el siglo de Pericles, ¿ya? El siglo de Pericles se encuentra relacionado con el periodo de mayor esplendor ateniense y, en general, con el mayor desarrollo cultural de Grecia.
A continuación, establezca las características ligadas a dicho espacio de tiempo. A ver, pregunta Profesor, número... Sí, digamos. Sí. esto puede ser la 3 de clase, es que habla sobre la real audiencia y en el boletín que nos dan, bueno, la teoría de la real audiencia es muy limitada y yo creo que para que hable un poquito más de información sobre la real audiencia, porque esa es la única, la que no puedo completar, la 3 de clase. Claro, no hay problema. Mira, termino esta preguntita que estoy mencionando. Dame un segundito nada más y hablamos de la real audiencia. Perfecto. Aquí voy a Ya, retroceder un poquito la información para poder ver aquí. Ay, creo que me fue al revés. A ver, vamos a adelantar un poquito por acá, ya, para ver la real audiencia. Perfecto. Aquí está el Consejo de Indias y aquí se encuentra la audiencia. Perfecto. Dame un segundito y termino esto al toque y pasamos a ver la real audiencia. Un segundito nada más, no te preocupes. Un segundito. A ver, entonces, ya dice aquí. El Silo de Pericles se encuentra relacionado con el periodo de mayor esplendor ateniense y en general con el mayor desarrollo cultural de Grecia. A continuación, establezca las características ligadas a dicho espacio de tiempo. La pregunta número 76, esto es el examen que se tomó en Presa Marcos 2022, sería la D de dedo. 2 y 3 en romano, que significó la consolidación de la democracia en Atenas con la remuneración que fue otorgada a los funcionarios públicos. Lo que va a hacer Pericles es consolidar la democracia permitiendo ya que ya, entonces, aquí sería, no como le vengo indicando, la respuesta correcta, la D de dedo, ¿ya? Pericles entonces, para consolidar la democracia, permite, le daré una mayor participación pagando por los cargos públicos, haciendo que todos puedan ahora asumir cargos, ¿correcto? Y finalmente sería la 3 en romano también. Reconstruyó y embelleció la ciudad de Atenas, que había sido destruida durante las guerras médicas por parte de los persas. ¿Ya? A ver, vamos a responder lo que dice el caballero. Vamos contigo entonces, Jean-Pierre, que nos hace mención sobre la audiencia. A ver, hay que diferenciar primero. Una cosa es audiencia y otra cosa es real audiencia. ¿Por qué? Porque la Real Audiencia únicamente se establece en capital de virreinato. Cuando es capital de virreinato, se llama Real Audiencia. ¿Ya? Si no, es únicamente audiencia. Entonces, ¿dónde se encuentra la Real Audiencia? En el Virreinato del Perú, se encuentra en Lima, que es la capital del virreinato. ¿Correcto? Muy bien. puede hacer la 3, profesor. La 3, la pregunta 3, la del cuadernillo. Sí, porque me Correcto. dejó con duda la 3. No te preocupes. A ver, yo aquí lo tengo. A ver, aquí justo la tengo. Está. Dice, la Real Audiencia fue un tribunal presidido por el virrey. Ya, entonces decimos, en primer lugar, lo siguiente, ¿ya? Una cosa es audiencia y otra cosa es real audiencia, ¿ya? La Real Audiencia se da y se establece únicamente en capital de virreinato. Entonces, es un tribunal presidido por el virrey acompañado por 8 oidores. ¿Qué son los oidores? Son magistrados.
Lo común es indicar que la Real Audiencia tiene atribuciones judiciales, que es lo que común sabemos todos, pero tiene más funciones. También tiene funciones administrativas de gobierno y funciones de corte político. Ahora, como institución judicial, ¿de qué se encarga? De los juicios civiles y criminales, ya que en el Perú colonial solamente hay dos instancias judiciales, la civil y la criminal, ¿correcto? Exceptuando los fueros eclesiásticos, militares y comerciales que tienen sus propios juzgados. Entre sus funciones administrativas y políticas, no las judiciales, no, las administrativas y políticas, ¿correcto? Respuesta correcta sería la EDENANO, no las judiciales. La pregunta es administrativas y políticas. ¿Asesorar al virrey? Sí. La audiencia es como un ente asesor del virrey. ¿Y lo reemplaza al morir? Sí. ¿Ya? Porque cuando un virrey no puede gobernar porque se muere, porque se va de viaje, se enferma, se ausenta, ¿ya? Quien gobierna es la Real Audiencia. Y dentro de la Real Audiencia sería el oidor más antiguo. Esa sería la pregunta número 3 de esta práctica. ¿Correcto? Gracias, Sí. profesor. Profe, la, Sí, dime, encantado. ¿puedo resolver las 5? Claro que sí. A ver, aquí tengo mi material. Deja que lo formatee un ratito. A ver, 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 a ver. Un segundito nada más. Cuestión de paciencia, paciencia y buen humor. Ahí está, un segundito y un segundito. Deja que lo formatee. Ahí está. Que le dé formato a esto, ¿ya? A ver, por acá. A ver, aquí lo copio y lo pego. ¿Correcto? Lo voy a pegar aquí. Listo. Ahora sí, vamos a verlo aquí, ¿ya? Pregunta número 5 de la clase del día de hoy, de esta semana, de la clase de esta semana, ¿correcto? Vamos avanzando. Ya, dice así. La conquista de América estuvo vinculada con un proyecto religioso, la expansión del cristianismo. La corona española envió diversas órdenes religiosas para la ejecución de este proyecto, destacando los raya, quienes raya influyendo en la religiosidad de los pueblos andinos. Pregunta número 5, respuesta la B de bueno. Destacando quiénes raya los franciscanos, quienes raya fundaron misiones evangelizadoras hacia la selva central. ¿Ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en el siglo XVIII, cómo destaca la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Que fue una rebelión, ¿ya? Que se opuso, ¿ya? A el accionar de los que se opuso al accionar de los franciscanos, quienes explotaron a los indios para sacar la sal. Por eso la zona es la zona de la sal de los cerros. Ya, esto va a generar entonces una rebelión en el siglo XVIII. Sí, dime, encantado. La 5 dice que es la B, pero la B de los franciscanos dicen que destacaron por sus misiones evangelizadoras en la selva central.
Y en la 5 al final dice religiosidad de los pueblos andinos. O sea, cuando dice andinos es en la región andina. Más bien, los franciscanos fueron más influentes en la región de la selva. Y por esa palabra que diga pueblos andinos, no se refiere, o sea, diría que se refiere más a cierto grupo religioso que influye más en la región de la sierra que de la selva. No, por el contrario, cuando decimos andinos, tienes que pensar tú en los Andes centrales. Y los Andes centrales, me refiero a la cordillera de los Andes, que donde deviene el término es la vertiente oriental y la vertiente occidental. O sea, no lo pienses en andinos como sinónimo de sierra. Piénsalo en andinos como vinculado a los Andes centrales. Y los Andes centrales tienen una vertiente, tanto en la parte occidental, que abarca la sierra y la costa, y otra parte, la vertiente oriental, que abarca también parte de la sierra, pero también la montaña o ceja de selva. Ahí va dirigida esa pregunta, ¿no? Porque hablamos de qué zonas. Cuando hablamos de esta parte, porque si esto ya pregunta de examen de Presa Marcos anteriormente, hablamos de Junín y de Pasco, mayormente, ¿no? Entonces, en ese caso sería la respuesta la B de bueno, ¿ya? ¿Por qué no pueden ser las otras? Pensando que estuviese equivocado, ¿no? ¿Los dominicos convirtieron el catolicismo a los indios de Vilcabamba? No. Luego, los agustinos, eso fue los agustinos, ¿ya? Quienes fueron a evangelizar a los indios de Vilcabamba. Los agustinos predominaron en la educación y crearon varios colegios. No, esos son los jesuitas. La de Dedo, ¿fueron los primeros en llegar cristianizando al Inca Atahualpa? No, esos fueron los dominicos, no los jesuitas. Y los mercedarios establecieron misiones en Maynas y fundaron Iquitos. Esos son los jesuitas y no los mercedarios. En ese sentido, sería la respuesta la B de bueno. ¿No? Pero buena pregunta, Jean-Pierre, excelente pregunta, inquietud que tengas con relación al curso de historia. Gracias, profesor. Encantado, encantado. Entonces, eh, seguimos un poco con la explicación, ¿ya? Eh, Justamente Jean-Pierre hacía mención de la Real Audiencia. Ya, a ver, entonces, digamos que, ya, la Real Audiencia, a ver, entonces, Miyuki, vamos a seguir con tus preguntas, ¿ya? Para no dejarte en, en pendiente, ¿ya? Correcto, ahí está. Entonces, ¿ya? La pregunta 77 dice, con respecto al desarrollo histórico de Roma, ¿ya? Establezca el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces, tenemos ahí pregunta 77. La respuesta sería la C de casa, ¿correcto? A ver, comencemos. Los triunviratos fueron creados con el objetivo de poner fin a las guerras civiles que aquejaban la República. Esa es verdad. Hay dos triunviratos. Primer triunvirato, ya, con Julio César a la cabeza, Pompeyo y Craso, y el segundo triunvirato con Octavio, Marco Antonio y Lépido. Esa es correcta. Dos en romano. El mayor aporte de la civilización romana a la humanidad fue su sistema de ordenamiento jurídico. Ese es correcto, el llamado derecho romano. Correcto, ¿ya? De ahí la 3 en romano, los magistrados que concentraban el poder temporalmente por mandato del Senado, ¿eran los tiranos? No, eran los dictadores. El término tirano viene de Grecia, Atenas. 4 en romano, Augusto, primer emperador de Roma, ¿logró la máxima dimensión territorial romana al conquistar Mesopotamia? No. Esa zona se va a conquistar posteriormente, tiempo después. Así que la respuesta sería ya la C de casa. Ahora pasemos a la pregunta número 78.
Ya, entonces dice así. Pregunta 78. La Basílica de Santa Sofía o Santa Sabiduría es la mejor muestra arquitectónica del Imperio Raya y fue construida por los arquitectos Antemio de Tralles y Isidoro de Mileto, por orden del emperador Raya, entre 532 y 537. En 1453, los turcos otomanos formaron en Mezquita, añadiéndole 4 maniretes en el exterior. Pregunta número 78, respuesta a la A de alto. Bizantino, habla de Bizancio, el imperio bizantino, ¿ya? Y el emperador sería Justiniano I, que es el más importante emperador de Bizancio, ¿correcto? Muy bien, excelente. Listo, muy bien. A ver, si vamos a sacar más preguntas. Hay que meter el último bloque. A ver aquí. Pregunta número 79. A ver, la 79 dice así. Considerando los diversos procesos políticos y socioeconómicos desarrollados durante la Edad Moderna, establezca la relación correcta entre personaje histórico y el proceso correspondiente. En esta situación, entonces, la respuesta correcta sería la D de dedo. Felipe II, D de dedo, rey español que consolidó su dominio en Hispanoamérica. Él hereda a su padre, Carlos I de España o Carlos V de Alemania, quien se enferma de gota dividiendo su imperio entre su hermano y su hijo Felipe II. De ahí sería Paulo III, 2 en romano, de la otra columna. Papa que enfrentó la reforma y convocó al Concilio de Trento, que es parte de la Contrarreforma. Pablo III es el papa más importante de la Edad Moderna. 3 en romano, Enrique VIII, B de Bueno, rey inglés que promovió la reforma religiosa en su territorio. El acta de supremacía establece la ruptura con la Iglesia católica. Él se coloca como cabeza de la iglesia, denominando su iglesia anglicana. Finalmente, Julio II, que es un papa, ya fue un mecenas de artistas renacentistas como Miguel Ángel Buonarroti. Un mecenas es un protector político, económico y social. Perfecto, muy bien. Entonces aquí yo puse la pregunta que me dijo el caballero que ya se retiró de la clase, ¿no? Y bueno, ahí, estimada Miyuki, si tienes más preguntas, encantado de absolverlas. Profe, ¿podría hacer la pregunta 1 de esta semana? Uy, sí, dime, no te escuché muy bien. Que si podría hacer la pregunta 1 de esta semana. Claro que sí. A ver, vamos aquí a planchar la pregunta 1, ¿correcto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un segundito, vamos a coordinarnos un poquitito.
Ya, entonces vamos a planchar aquí la preguntita número 1, ¿correcto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Vamos a copiarla y vamos a pegarla, ¿correcto? Muy bien. A ver aquí. Pegamos. Listo. Y le enviamos. A ver, ahora sí la vamos a poner por acá. Dice así. El Inca Titu Cusi Yupanqui reinició las hostilidades ya contra los españoles desde Vilcabamba, su refugio en la selva alta del Cusco. En 1566 llegó a un acuerdo con el gobernador Lope García de Castro, firmando la paz de Acobamba. Con respecto a los acuerdos alcanzados, indique las proposiciones correctas. Respuesta sería la A de alto, 2 y 4. Aceptó suspender los ataques realizados contra la población española. Correcto, es una paz, así que él ya no va a atacar. 4 en romano, permitió el ingreso de órdenes religiosas para evangelizar a los indios. Claro, ¿y por qué? Porque Titu Cusi Yupanqui era católico, él fue evangelizado y convertido al catolicismo por los, los agustinos. ¿Ya? ¿Acordó el retiro de Vilcabamba? No, falso. ¿Recibió la encomienda de Yucay? No, falso. Así que en ese sentido sería Titu Cusi Yupanqui, uno de los incas de Vilcabamba, hijo de Manco Inca. El que sale de Vilcabamba es Sairi, no, el que recibe la encomienda de Yucay saliendo de Vilcabamba es Sairi Tupac. Ya sería entonces el que también se retiró de Vilcabamba, opción A de alto, pero no va a Lima, sino se va a Cusco. Listo, estimados estudiantes, ha sido todo un gusto, en serio, Miyuki, también tú siempre que me bombardeas de preguntas, lo cual a mí me encanta para poder, pues, prepararlos con miras al examen número 2. Así que chicos, tengan ustedes muy buenas tardes y nos reencontramos la próxima semana. Así que chicos, cuídense bastante, estudien más. ¿Ya? Escucho como una interferencia Miyuki. Sí. Bueno, a ver, ya, bueno, no te preocupes, encantado. Así que nos vemos la próxima semana. Encantado de poder estar con ustedes esta sesión de clase. Hasta luego, permiso, bye bye, un gusto. Hasta luego, encantado.